Cuando estudiamos la narrativa sobre el regreso del exilio en el libro de Esdras, encontramos elementos teológicos nuevos que no formaban parte de la antigua religión hebrea, aquella que se practicaba en el primer templo. Y ya hemos hablado de esto hasta la saciedad, sobre las creencias del primer templo contra las creencias del segundo templo. Como todo fue una conspiración del imperio medo-persa para crear una nueva religión que los ayudaría a mantener el poder y la estabilidad en la región. Pero, en esta quinta parte de nuestra serie, iremos directamente al exilio y cómo el libro de Esdras y Nehemías manejan la situación desde un punto literario. Un buen ejemplo de esto lo vemos en la historia de Abraham, quien vivió en el segundo milenio antes de Cristo. O eso es lo que nos quieren hacer creer. Verán, la Biblia dice en Génesis capítulo 11 versos 27 al 32 que Abraham nació en Ur de los Caldeos. Y aquí rápido encontramos el primer problema, ya que si Abraham es el patriarca de los hebreos, pues debió haber existido alrededor de unos 2000 años antes de Cristo. Pero al nacer en Ur de los Caldeos, esto coloca a Abraham solo 600 años antes de Cristo, unos 30 años antes del exilio a Babilonia. Esto nos muestra que este texto fue escrito para darle una motivación a los exiliados de que así como Dios sacó a Abraham de Babilonia, así también los sacaría a ellos. Y así como guió a Abraham hasta la tierra prometida, así también los guiaría a ellos. Este texto sirve de evidencia para probar que los judíos del exilio querían borrar todo rastro de la antigua creencia del primer templo, para darle paso a la nueva religión judía, aquella que viene de Babilonia, igual que su patriarca Abraham. Aquella nueva religión que escogió a su primer Mesías, quien era nada más y nada menos que el emperador medo-persa, el rey de Babilonia, Ciro el Grande, y que las escrituras del Pentateuco y los profetas también vinieron de Babilonia junto con Esdras. Bienvenidos a la experiencia escéptica. ¿Están listos? Comencemos. El libro de Esdras es de los más cortos en la Biblia. Con solo 10 capítulos nos cuenta junto al libro de Nehemías y el libro de Crónicas una historia bastante coherente sobre el regreso de los exiliados de Babilonia. Algo curioso que encontramos en esta historia es la constante interferencia del gobierno medo-persa en las prácticas judías de los exiliados. Y esto, en vez de enfurecer a los judíos, como normalmente varía, vemos la aceptación por parte de los judíos a todo lo que los medo-persas quieren cambiar. El imperio habla y los judíos obedecen. Esdras, en vez de acusar a los medo-persas de querer cambiar sus creencias, los presenta como la base de la adoración correcta. Y a los judíos que nunca fueron exiliados, a los que se quedaron en Jerusalén cuando Babilonia invadió, a esos Esdras les llama herejes e idólatras y los culpa de querer cambiar la religión judía, cuando la verdad es que son los exiliados, los herejes, que cambiaron por completo la antigua religión judía. La religión de los nativos de Jerusalén estaba siendo suprimida y cambiada por una religión altamente influenciada por el zoroastrianismo de los medo-persas. El libro comienza con Esdras diciendo que fue Jehová quien despertó el espíritu del rey Ciro para que decretara un edicto que ordenaba a los judíos a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Así como Dios sacó a su pueblo de Egipto, ahora los sacaría de Babilonia. La diferencia es que en Egipto Dios endureció al faraón para que no dejara salir a su pueblo y tuvo que matar inocentes con el pretexto de demostrar su poder. Pero aquí le ablandaría el corazón al rey Ciro para que no solo deje ir a su pueblo, sino que también financiaría la reconstrucción del templo y la ciudad. Más adelante se nos dice que Ciro el Grande mandó a recolectar los artefactos de oro y plata que estaban en Babilonia, los cuales el rey Nabucodonosor se había llevado del primer templo para ser usados en el segundo templo una vez reconstruido. El problema con esto es que en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 13, nos dice que el rey Nabucodonosor mandó a destruir todos los artefactos del primer templo.
Así que claramente aquí vemos una contradicción. Pero se entiende que el propósito de añadir esto es para que se entienda que Dios preservó los artefactos del primer templo intactos, para cuando se construyera el segundo templo, ahí estuvieran listos para volverse a usar, aún así que la historia nos dice que esto no sucedió. También se utilizaban estos textos para refutar la idea de que el segundo templo era uno creado por apóstatas y herejes, una opinión que era muy popular en la región en esos días. Al final del capítulo 1, vemos que la primera parte del regreso del exilio se llevó a cabo igual que en el éxodo de Moisés, ya que mientras los exiliados regresaban a Jerusalén, todos en Babilonia le daban oro, plata, bienes y ganado para que les ayudara en su viaje. Igual que los egipcios les dieron sus prendas de oros y demás cosas para que les ayudara en su viaje hacia la tierra prometida. En el capítulo 2 vemos una larga lista de todos los que volverían a Jerusalén con Zorobabel, y vemos que la mayoría no eran de origen judío. En el versículo 59 se nos habla de un grupo que no pudo demostrar su linaje judío, y aún así se les permitió regresar a vivir en Jerusalén, pero no podían comer de la comida sagrada hasta que se consultara con el Urim y el Tumim. Esto es un claro ejemplo de las autoridades medopersas dictando lo que se puede y no se puede hacer con las prácticas religiosas judías. Esto sería una blasfemia en la antigua Jerusalén, pero aquí está todo bien. Más adelante, en el texto, veremos más casos de personas que no son judíos siendo parte del regreso. El propósito de esto es dejarle saber al lector que la mayoría sí eran judíos y que permitían que algunos gentiles regresaran con ellos como parte de la gracia de Dios sobre judíos y gentiles también. Esto lo podemos ver en los nombres de algunos de los que tenían autoridad, como lo sería Zorobabel, el nuevo gobernador de Jerusalén, Mitridates, el tesorero del imperio, cuyo nombre significa nacido de Mitras, y Sesbazar. Estos y otros nombres que aparecen en el texto son claramente babilonios, pero se nos da a entender que tienen ascendencia judía, cosa que no puede estar más lejos de la verdad. En total, regresaron en el primer viaje 42.360 personas, y a pesar de no haber vivido en Jerusalén, los judíos sabían exactamente dónde estaban sus pueblos y sus casas, cosa que no hace sentido, ya que llevaban más de una generación fuera de Judá. Pero se pone como quiera para demostrar que ellos sí eran los verdaderos dueños de dichas tierras. En el capítulo 3, se nos dice que al llegar a Jerusalén, Josué, el sumo sacerdote, llamó a un grupo de judíos para levantar un altar y hacer los sacrificios que mandaba la ley de Moisés. Esto a pesar de que la ley de Moisés todavía no había sido traída de Babilonia a Jerusalén. También celebraron la fiesta de los tabernáculos de acuerdo al segundo set de mandamientos que hizo Moisés. Esto es una contradicción, ya que en el libro de Nehemías se nos dice que Esdras les enseñaría a celebrar las fiestas del tabernáculo por primera vez en la historia. Luego, al final del capítulo 3, ocurre algo curioso. Se nos dice que los levitas y los sacerdotes ancianos que estuvieron vivos para recordar el primer templo antes de ser destruido, lloraban de sufrimiento al ver cómo se echaban los cimientos del segundo templo. Sus llantos se mezclaban con los gritos de júbilo y alegría de aquellos jóvenes que vinieron de Babilonia y veían su templo ser edificado. Esto es un claro ejemplo de lo que hemos venido hablando durante toda esta serie, que los hebreos del primer templo eran distintos a los del segundo, que tenían otras creencias, otra religión, otros dioses, y que veían al segundo templo con odio y desprecio. Lo veían como una blasfemia en contra de Jehová. Por eso lloraban los ancianos. En el capítulo 4 vemos como el autor introduce otra tradición distinta, en donde ya no era Sesbazar quien lideró el regreso a Jerusalén, sino que ahora fue Zorobabel quien lideró el regreso. Y más adelante es Esdras quien lidera el regreso. Así que el autor unió las diferentes tradiciones en una. Pero no está claro si fue un solo viaje o varios. Más adelante vemos como los nativos de Jerusalén le piden a Zorobabel ser parte de la construcción del templo, a lo que éste les contesta que el rey Ciro de Persia solo autorizó a los que regresaron de Babilonia a tomar parte en la construcción. Esto es
otro ejemplo de la autoridad medo-persa tomando decisiones sobre las cosas del templo, en vez de ser los mismos judíos los que toman las decisiones. Esto resulta en los nativos de Jerusalén espantando y sobornando a los trabajadores y oficiales medo-persas para detener la construcción. Y el texto nos dice que así se mantuvo el asunto desde el reino de Ciro hasta el reino de Darío. Esto muestra la ignorancia que tenía el autor de Esdras sobre la historia de los medo-persas, ya que Darío no fue quien tomó el reinado después de Ciro el Grande. Este fue Cambises II. Luego vino Darío el I, 8 años después. Luego vemos otro problema, ya que los nativos de Jerusalén le envían una carta al rey Jerjes de Persia, y más adelante le mandan otra carta al rey Artajerjes con Mitirades, el mismo que aparece en el capítulo 1 llevando los artefactos sagrados a Jerusalén. El problema es que Artajerjes se hizo rey 75 años después del regreso del exilio, y Mitirades ya estaba entre ellos. Así que aquí tendría alrededor de 100 años enviándole una carta al rey Artajerjes, cosa que no es posible dada la edad que vivían las personas en esos tiempos. En la carta, los nativos de Jerusalén le dejan saber al rey que los judíos son rebeldes por naturaleza y que reconstruir el templo y la ciudad resultaría en un problema para los medo-persa. El rey dice que él está consciente de la naturaleza rebelde de los judíos, así que decide detener la reconstrucción del templo y la ciudad hasta que llegó el rey Darío. Este es otro problema, ya que el rey Darío estuvo en el trono 55 años antes del rey Artajerjes. Y si se refieren a Darío II, este llegó 23 años después de Artajerjes. Así que los trabajadores se quedaron sentados por más de 100 años esperando sin envejecer a que Darío les dejara seguir trabajando, o el autor no conoce para nada la historia de los medo-persas y está inventando fuentes para llevar una narrativa judía y pro-medo-persa. Al final del capítulo 4, vemos que los enemigos de los judíos que regresaron del exilio son los nativos de la tierra. O sea, que los verdaderos judíos del primer templo que nunca abandonaron sus tierras son los extranjeros paganos. Y los que sí regresaron del exilio en tierras extranjeras, estos son los verdaderos judíos. De la misma manera en que Josué llegó a tierras extranjeras en Canaán y las identificó como suyas, y a los nativos de dichas tierras como extranjeros. Por esta razón es que se dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos, porque la verdadera y propia adoración judía siempre vendrá de Babilonia. En el capítulo 5 y 6 vemos como el rey Darío ordena que se continúe con la construcción del templo, y a todo aquel que trate de interrumpirla recibirá la pena capital. Al final del capítulo 6, el templo es construido y consagrado, los sacerdotes instalados, los sacrificios hechos, y el pueblo es dividido entre unos creyentes y otros, aquellos que son verdaderos judíos y aquellos que no lo son. Aquí culmina la historia de estas dos primeras tradiciones, una donde Zorobabel es el gobernante que los acompaña y los regresa del exilio, y aquella donde Sesbazar es quien regresa con ellos. Ambas tradiciones se complementan bien, a pesar de las obvias discrepancias y contradicciones. Pero este hubiera sido un final feliz para la historia del regreso del exilio. Pero no. En el capítulo 7 vemos una tercera historia, una nueva tradición sobre el regreso del exilio, añadida al texto de Esdras. El capítulo comienza con Esdras siendo el elegido para regresar junto a los exiliados a Jerusalén. En el 7º año del rey Artajerjes, Dios inquieta su espíritu para que libere a su pueblo y los deje regresar a Jerusalén. Pero la misión de Esdras también incluye llevar ley de Dios a Judá, ya que ésta se había perdido en la invasión de Babilonia. Esdras era un sacerdote descendiente de Sadoc, el sumo sacerdote de Salomón, y el padre de los saduceos. También era un escriba bastante sabio en la ley de Moisés, así que era el candidato perfecto para traer la Torá de vuelta a Judá. Algo curioso es que en el libro conocido como Cuarta de Esdras, nos dice que Esdras se toma una bebida especial, la cual lo deja interactuar con Jehová, donde éste le dicta
toda la Torá para que la lleve a Jerusalén. Así que una vez más vemos como la ley de Dios, la autoridad para dar instrucciones de cómo adorar correctamente y cómo practicar la religión judía, los sacrificios, las fiestas judías y el dinero para financiar todo esto, todo vino de Babilonia y los medo-persa. Este es el mensaje principal de este libro y el de Nehemías. Claramente vemos cómo estas tres tradiciones buscan establecer que el judaísmo que se lleva a Judá es el de Moisés. Pero como hemos visto a través de toda esta serie y en los primeros capítulos de Esdras, los nativos de Judá no tenían idea de quién era Moisés. Esto prueba que el Pentateuco simplemente no existía como lo conocemos antes del exilio, que solo se tenían historias aleatorias de ciertas tradiciones que luego se compilaron, se alteraron y se editaron para crear la Torá, la ley de Moisés, la ley de Dios. En el capítulo 8, Esdras elige a los verdaderos israelitas para que le acompañen en el regreso del exilio, demostrando una vez más que los verdaderos israelitas vienen de Babilonia. Al llegar a Jerusalén, descansan 3 días antes de repartir las riquezas que les dio el rey Artajerjes. Preparan todo lo necesario y consagran el templo. Aquí el autor ignora por completo que ya el templo fue construido y consagrado en el capítulo 6. Dándonos aún más evidencia de que este libro, al igual que la mayoría de los demás, es una compilación de diferentes tradiciones. Más adelante nos dice que Esdras le entregó lo necesario para la adoración en el templo a los sacerdotes y los levitas. O sea que Esdras regresa a Jerusalén para consagrar el templo y asignar los sacerdotes y a los levitas en el templo, solo para encontrarse con que estas cosas ya habían ocurrido y estas personas ya estaban allí. Este es otro error del autor, el cual ignora las tradiciones de los capítulos anteriores y trata de mezclar varias tradiciones en el capítulo 8. En los últimos 2 capítulos se levanta un problema que hoy podemos ver claramente como un intento de limpieza étnica. Los judíos de Babilonia se empezaron a casar con mujeres locales de Judá, o sea, con verdaderas judías que hoy son consideradas extranjeras y apóstatas por los que vinieron de Babilonia. Esdras intenta resolver este problema haciendo que todos los hombres se separen de sus mujeres para que no contaminen el linaje perfecto de Israel. Esta historia se pinta como una que busca alejar a los verdaderos judíos de Babilonia de los extranjeros herejes y apóstatas que viven en la tierra de Judá. Pero nosotros sabemos que la verdad es que los judíos babilonios del segundo templo no querían que su gente se mezclara con los judíos nativos que todavía seguían la religión del primer templo. De esta manera prevenían una contaminación de su nueva religión judía y se alejarían de todo lo que tenga que ver con el primer templo y sus prácticas religiosas. En el próximo video continuaremos con el exilio, pero lo haremos desde el libro de Nehemías, una continuación del libro de Esdras. Mientras nos acercamos al final de nuestra serie sobre el origen y la corrupción de la religión judía, podemos ver cómo todas las piezas van encajando claramente. Los judíos de Babilonia buscaban desterrar a los judíos nativos de Judá, y de esta manera construirían el segundo templo, dándole paso a un nuevo orden mundial. Y todo esto perpetrado por el imperio medo-persa. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tu like. También deja tu opinión en los comentarios y recuerda que si quieres apoyarnos de una forma más directa, puedes hacerte un miembro de nuestro canal hoy. Esto ha sido la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad.